esta ocasión vamos a tomarnos como guía el libro de Esmate. Pues hemos visto en los temas anteriores que les he ido explicando algunos ejercicios. Ahora nos vamos a guiar del libro de Esmate con el fin de ser un poquito más, que se vea un poquito más las imágenes y que podamos tratar de entenderlas, ya que este tema se refiere a los ángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar primero con viendo algunas características. Por ejemplo, vamos a tratar de encontrar los ángulos desde el punto de vista de una circunferencia. Entonces, vamos a ver primero los elementos de una circunferencia. Vaya. Primero tenemos una circunferencia y podemos ver que existen distintos tipos los colores representan distintos elementos de una circunferencia y ya los vamos a ir viendo junto con su color respectivo. Primero tenemos los segmentos. El segmento que va del centro a un punto de la circunferencia se llama radio. Entonces, si pueden ver, una línea recta, un segmento de recta que parte desde el centro hasta un punto de la circunferencia se llama radio. Entonces, ese es el primer segmento. Luego tenemos el otro segmento que va desde un punto de la circunferencia hasta el otro, pero pasando por el centro. Ahí dice el segmento que va de un punto de la circunferencia a otro y pasa por el centro se llama diámetro. El diámetro es el doble del radio. Como pueden ver, si pasan otra línea más larga que el radio, entonces le va a dar su diámetro. Entonces, el segmento que pasa desde un punto de la circunferencia hasta el otro, ese es un diámetro, pero siempre que pasa por el centro, ¿verdad? Otro segmento es el que es la cuerda. Este segmento es el que va desde un punto de la circunferencia a otro, pero en este caso no pasa por el centro. Si pasara por el centro, entonces fuera el diámetro. Aquí en este caso la cuerda podemos llegar hasta un punto cercano, por ejemplo, a un punto cercano al centro, pero no necesariamente tiene que pasar. Ya se los muestro. No necesariamente tiene que pasar por el centro. Esta es una cuerda, es decir, no pasa por el centro. Esta también no toca el centro, podemos decir que solo pasa a un ladito. Esta es una cuerda. Solo uno es el que pasa por el centro, que es el diámetro. Eso es lo que tenemos ahorita en los segmentos. Ahora vamos a la otra parte. El arco. La parte de la circunferencia delimitada por dos puntos en ella se llama arco. ¿Cuáles dos puntos? Son estos dos, este y este. Son dos puntos de la circunferencia. El arco puede pasar desde aquí, puede pasar toda la circunferencia hasta llegar ahí. Ese es un arco. Entonces, porque si se tocan esos dos puntos o inicia esa parte, esa línea en los dos puntos, es ahí la circunferencia completa. En este caso solo es el arco. Dice la parte de la circunferencia que está delimitada por dos puntos en ella se llama arco. Ahora vamos a la otra, la recta. La recta que toca la circunferencia en un punto se llama tangente. La recta que pasa afuera de la circunferencia, pero que toca un punto de circunferencia se llama recta tangente. El punto donde la recta tangente toca la circunferencia se llama punto de tangencia. Es decir, como la recta se llama recta tangente, el punto se llama punto de tangencia. Es decir, esa recta solo toca en un punto a la circunferencia. Bueno, los elementos ya los tenemos de la circunferencia. Son los segmentos, que son el radio, el diámetro y la cuerda. Las rectas son la recta tangente y el arco de la circunferencia. El radio al punto de tangencia es perpendicular
a la tangente de ese punto, porque es perpendicular, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Como pueden ver, la línea anaranjada es nuestro radio, y si ese radio toca el punto de tangencia, es decir, toca el punto donde la recta tangente toca la circunferencia, eso es una recta perpendicular, porque suma 90 grados la abertura que se hace, ya sea en un lado o en el otro, ¿verdad? Suman 90 grados. Ahí tenemos primero los elementos de una circunferencia, y eso es para ir comenzando a calcular los ángulos. Primero tenemos que tener en cuenta cuáles son pues los elementos. Ahora vamos a ver otra parte donde ya entramos con los ángulos. Ya que conocemos los elementos, vamos a ver unas definiciones. Por ejemplo, la definición de ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo que parte del punto que está en el centro, desde el centro, y se abre a dos puntos que están sobre la circunferencia. Podemos ver ahí que nos da un dibujo donde dice realiza un dibujo en una hoja de papel y mide el ángulo BPA. ¿Cuál es el ángulo BPA? El ángulo BPA es este ángulo. Ya les digo, vamos a ver. Este ángulo. Este es el ángulo BPA. Ese es nuestro ángulo porque tiene como punto de convergencia de estas dos rectas es el punto P. Entonces nuestro ángulo es este. Vaya. Ahora nos dice compara la medida de BPA con la medida de BOA. BOA va a ser nuestro ángulo central. El ángulo BOA se llama ángulo central porque su vértice es el centro de la circunferencia. El vértice del ángulo central tiene que estar en el centro de la circunferencia para ser ángulo central. Ahora, observa que el ángulo BPA y el BOA comparten el mismo arco, es decir, el arco AB. Ya conocemos cuál es la definición de arco, es este nuestro arco, y como pueden ver el ángulo comparte esto, es como que sí, esto refleja esto, por ejemplo, reflejan el mismo arco. Entonces pueden ver que ya que tienen el mismo arco podemos dar una respuesta a eso. Nosotros vamos a decir que esos ángulos pueden medir la mitad, y ya lo vamos a ver por qué. Nos dice utilizando regla y compás para hacer el dibujo y desplazar el punto P en la circunferencia se tienen los siguientes casos. En el caso 1, como pueden ver, en el caso 1 tenemos un punto P cualquiera. El punto P se encuentra en la circunferencia y el ángulo AOB está en el mismo lugar. Entonces, nosotros al utilizar el transportador, que nos dan una forma de cómo utilizarlo, entonces es así, nosotros ponemos el transportador en base al segmento POB, es decir, en base al diámetro, y nosotros ahí medimos cuál es el valor del ángulo, y como pueden ver vale 40 grados. Creo que se logra ver, sí, como pueden ver vale 40 grados. Entonces esa va a ser la medida del ángulo P en este caso. Ahora vamos al siguiente. Tenemos el caso 2, y como pueden ver el ángulo está más a un lado, no es como este. Entonces de la misma forma utilizamos el transportador de esta forma y vamos a medirlo, y como pueden ver nos da 40 grados el transportador. Y tenemos el ángulo AOB que es de 80 grados. Ahora lo vamos a hacer desde otro lado de la circunferencia, y como pueden ver también nos da 40 grados el ángulo en base, para que lo podamos medir, ¿verdad? Ahí no importa, pueden medirlo desde este lado como está aquí en imagen y les va a dar lo mismo, pero en el otro lado si lo hacen así tendrían que restarle para que les dé. Tendrían que restarle a 180, le restarían lo que les dé para que les dé 40 grados. Por ejemplo, pueden ver que concluimos en una cosa, ya sea en cualquier lugar, en los tres casos que nos da,
los ángulos miden 40 grados. Es decir que como 40 grados mide el ángulo P y 80 mide el ángulo O, entonces podemos decir nosotros que la medida de un ángulo que está en la circunferencia es la mitad del ángulo central. Y en este caso si comparten el mismo arco, porque si pueden ver todos tienen el arco AB. Entonces si no lo comparten ya ahí es otro teorema. Pero en este caso dice que si los arcos son iguales, entonces la medida del ángulo central va a ser el doble de la medida de un ángulo inscrito. Ya vamos a ver por qué se llama inscrito. Los ángulos cuyo vértices están en la circunferencia se llaman ángulos inscritos. Ahí está. Subtender el ángulo, el mismo arco, significa compartir el mismo arco. Es decir, que los ángulos, el ángulo inscrito y el ángulo central que comparten el mismo arco, hay un teorema, hay una fórmula para saber qué es. Entonces, si el ángulo central, comparte el mismo arco que el ángulo inscrito, eso quiere decir que el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Ahora nos dicen, una circunferencia cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco de cualquier ángulo inscrito es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Es decir, que si en este caso mide 80 el ángulo central, nuestro ángulo inscrito va a valer 40. Y ahí podemos ver, este es uno de los teoremas que nosotros tenemos que aprendernos. Es decir, si un ángulo central comparte el mismo arco con un ángulo inscrito, entonces el ángulo central va a ser el doble de la medida del ángulo inscrito.